la película tan comentada Oppenheimer. Es la historia de este genio de la física estadounidense, Robert Oppenheimer, a quien el gobierno de Estados Unidos le dio un encargo no menor: dirigir el proyecto Manhattan, cuya misión científica y militar era desarrollar armas atómicas. Era tal su capacidad que los generales del momento hicieron caso omiso de sus coqueteos con el comunismo y le entregaron la responsabilidad de producir bombas nucleares, por lo que Oppenheimer es conocido como el padre de la bomba atómica. Para lograrlo, este físico, financiado por los gobiernos de Estados Unidos, de Canadá y de Gran Bretaña, contrató a los mejores físicos de la época, algunos de ellos europeos que se refugiaron en Estados Unidos huyendo de la guerra en sus países. La película muestra todo este proceso, cómo ubicaron los lugares en Nuevo México donde se construiría el laboratorio para producir las bombas en la localidad de Los Álamos, y también el lugar donde harían las pruebas en un desierto remoto también en Nuevo México. Tuvieron que construir toda la infraestructura, una ciudad. Se llegaron a emplear hasta 130,000 personas. Lo impresionante es que todo se construyó en total secreto. Y Los Álamos era una de 3 localidades en el país. En las otras 2 se enriquecieron uranio y plutonio. La película también nos narra la presión política y militar que vivió Oppenheimer para que diera resultados con mucha urgencia después de una inversión multibillonaria. Y como toda buena trama, hay celos, hay rencillas internas y sobre todo el fin comunica vívidamente la angustia de Oppenheimer debido a sus cuestionamientos éticos y morales que conllevaban liderar semejante misión. Lo que no cuenta la película son los tiempos y los hechos trascendentales que se desencadenaron a una velocidad extraordinaria, que llevaron todos estos episodios al fin de la Segunda Guerra Mundial, partiendo en 2 la historia del mundo moderno. Todo empezó con una carta que Albert Einstein le envió en 1939 al presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. En la carta le informaba que era posible producir bombas de mucha mayor potencia tras los avances en las investigaciones científicas sobre la reacción de fisión nuclear en cadena utilizando uranio. También lo alertaba de la posibilidad de que Hitler estuviera adelantando investigaciones para desarrollar estas bombas atómicas. Y para apoyar sus afirmaciones, Einstein le dijo a Roosevelt que los nazis se habían apoderado de una de las pocas minas de uranio en el mundo ubicada en Checoslovaquia. 2 años después, en diciembre del 41, los japoneses, que eran parte de los países del eje, Alemania, Italia y Japón, atacaron por sorpresa la base naval que Estados Unidos tenía en Pearl Harbor, en Hawái. Más de 2.400 estadounidenses murieron y otro tanto resultó herido en este ataque. Estados Unidos entonces, que hasta ese momento se había mantenido neutral, aunque le vendía suministros a su aliado británico, también a la Unión Soviética y a China, que estaba en guerra en ese momento con Japón, decidió declararle la guerra a Japón. 4 días después, en solidaridad con su aliado, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. Así que la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial aceleró las gestiones para producir armas atómicas. Es así como Oppenheimer fue escogido en 1942 para liderar el proyecto Manhattan. 3 años después, en julio del 45, las bombas estaban listas. Habían concretado con éxito la primera prueba nuclear, a la que llamaron Trinity. Eso sucedió el 16 de julio de 1945 y la película lo recrea muy bien. Los estadounidenses tardaron 3 semanas después de esta prueba para sacar 2 bombas de Nuevo México, subirlas a sus bombarderos y lanzarlas sobre 2 ciudades japonesas que quedaron en cenizas. La primera, conocida como Little Boy, estaba cargada con uranio enriquecido, explotó sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Y 3 días después, la segunda, la más poderosa, conocida como Fat Man, tenía una carga de plutonio y explotó sobre Nagasaki. Esto fue el 9 de agosto. Los muertos en los 2 ataques, alrededor de 230,000 personas. Tras este devastador golpe, el imperio japonés tardó 6 días en anunciar su rendición en la guerra. El acta de rendición se firmó 2 semanas más tarde, el 2 de septiembre, a bordo del acorazado USS Missouri en la bahía de Tokio. El día marcaba el final de la Segunda Guerra Mundial. En el 45,
Lo paradójico es que para el momento en que las bombas explotaron en Japón, en agosto, la Alemania nazi ya había sido derrotada unos meses atrás. En abril se había suicidado Hitler y en mayo de ese mismo año, 1945, los nazis firmaron 2 actas de rendición, una en Francia y otra en Alemania. Así que resultó que los alemanes estaban lejos de desarrollar armas atómicas. 2 años más tarde, en 1947, en una entrevista que Einstein le concedió a la revista Newsweek, el padre de la teoría de la relatividad dijo textualmente, tal vez un poco arrepentido: si hubiese sabido que los alemanes no tendrían éxito en el desarrollo de una bomba atómica, jamás hubiera levantado un dedo. No se pierdan la película.